Bienvenidos al sermón de septiembre 1, 2024 en la Primera Iglesia Bautista de Canutillo, con el Dr. Regino Ramos Jr. Gracias por estar con nosotros. Tuvimos un detalle hoy por la mañana. No pudimos hacer la transmisión en vivo este día. Estoy en mi estudio de medios grabando el mensaje de hoy. Que Dios les bendiga mientras miran El cazador de osos y el oso, el arte de no negociar. Hoy hay decenas de libros escritos y en el proceso de escritura sobre cómo negociar. Estos son solo algunos. Por ejemplo, cómo llegar al sí, negociar un acuerdo sin ceder, de Roger Fisher y William Ury. Es un guía clásica que presenta el concepto de negociación basada en principios centrándose en las ganancias mutuas. En otras palabras, compromiso. Hay otro que se llama Pide Más, 10 preguntas para negociar cualquier cosa, de Alexander Carter. Este libro enfatiza el poder de hacer las preguntas correctas para lograr negociaciones exitosas. Es tener un diálogo que conduce a un toma y dame. Entenderse mutuamente para que las ganancias sean para ambos, sea tú ganas y yo gano. Otro se intitula Superar el no, negociar en situaciones difíciles, de William Ury. Ofrece estrategias para convertir a los adversarios en socios negociadores y superar obstáculos. No podemos negar que la negociación es parte de nuestra vida diaria. La vivimos todo el tiempo. Por ejemplo, está el esposo y la esposa platicando y está el diálogo. ¿Qué vamos a cenar hoy en este día? Hay una negociación. ¿A dónde vamos de vacaciones? Muchas veces tenemos que pedirle a la esposa, ¿a dónde quieres ir, mi amor? Porque nosotros a veces como varones no sabemos a dónde ir. La negociación. Por ejemplo, uno negocia lo que va a ganar uno en un trabajo, sea la compensación laboral. Y muchas veces les decimos, miren, me van a ofrecer este salario, no es el salario que yo pedí. Si me van a pagar eso, en lugar de darme una semana de vacaciones, denme 3. Esto es la negociación. Negociar se ha convertido en una parte tan importante de la vida que ni siquiera pensamos en las consecuencias que esto puede acarrear. Si somos buenos regateando el precio en un mercadillo o comprando un automóvil, podemos sentirnos tentados a regatear en áreas en las que no deberíamos hacerlo, como nuestra vida espiritual. Erróneamente empezamos a regatear o negociar con las personas o entidades espirituales equivocadas. A veces el arte de no negociar es lo mejor. Un día había un cazador de osos que salió a cazar a un oso porque quería un abrigo de piel. Encontró a su oso, sacó su arma, le apuntó al oso y de repente el oso le habló. ¡Alto allí! No aprietes el gatillo. Sal de allí, aquí al medio de la carretera. Hablemos. El oso se acarició la barba y dijo, seamos razonables. Mira, ¿quieres un abrigo de piel? ¿No es así? El hombre le respondió, así es. El oso dijo, bueno, quiero una buena comida. Eso es todo lo que yo quiero. Tú quieres el abrigo y yo quiero la comida. Cuando terminó, el oso tenía la comida y el hombre tenía un abrigo de piel.
No puedes llegar a un acuerdo con el diablo. Uno no se sienta con el diablo a negociar. Dios nos llamó a ser seguidores de Cristo, no diplomáticos ni negociadores con el mundo. Hay por lo menos 3 áreas de nuestra vida con las que solemos negociar. Primero, la palabra de Dios, y luego el mundo en que vivimos, y luego tercero, el camino de la fe. Vamos a analizar brevemente cada una de ellas y responder a 3 preguntas. Primero, ¿qué causa el problema? Segundo, ¿qué cedemos si hacemos concesiones? Número 3, ¿cómo podemos superarlo? Primero, la palabra de Dios. Ahora, como apologista cristiano, con frecuencia me preguntan, si un solo Dios escribió la Biblia, ¿por qué hay tantas interpretaciones diferentes de ella? El motivo de esta pregunta es más importante que la respuesta a esta pregunta. Pero te daré 3 respuestas a la pregunta. Pero el razonamiento que la sustenta es más importante, que veremos más adelante. Aquí hay 3 razones para diferentes puntos de vista sobre la Biblia. Primero, desde luego, la limitación humana. Desde luego, somos limitados en nuestro entendimiento, en nuestra capacidad. Algunos dirán que si bien la palabra de Dios es perfecta, y sí lo es, pero el entendimiento humano no lo es. La diversidad en la interpretación se puede atribuir a nuestra limitada perspectiva humana y no a ningún error o inconsistencia en la Biblia. Y luego, número 2, el contexto histórico. Otros dicen que las diferencias y las diferentes interpretaciones surgen porque los lectores a menudo pasan por alto el contexto histórico en que se escribió la Biblia. La mala interpretación del contexto cultural e histórico da lugar a diferentes interpretaciones. Por ejemplo, Cristo en el capítulo 19 de Mateo, versículo 23, 24 ahí en adelante, empieza a hablar acerca de diversas cosas, y durante una de las cosas que él habla, él dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, no está hablando Jesús literalmente del ojo de una aguja, sino que en Jerusalén había un pórtico de entrada a la ciudad que era bajo, que se llamaba el ojo de una aguja. Y un camello, siendo un animal alto, la única manera que quizás pudiera pasar por allí es arrodillado y moviendo con las rodillas y con la cabeza agachada. El contexto histórico es importante. Y luego hay distinciones doctrinales. Podía centrarse en las diferencias doctrinales entre las distintas denominaciones cristianas. Cada denominación puede enfatizar ciertas escrituras sobre otras en función de sus creencias doctrinales. Los cristianos reconocemos esto, pero hay ciertas cosas que no se pueden negociar. Por ejemplo, ¿quién es Jesús? ¿Y qué es lo que hizo? El Hijo de Dios, ¿verdad? O la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo como un evento histórico. La necesidad de salvación a través de Cristo, la santificación, etc. Esos son puntos que no hay negociación. Pero, por ejemplo, como bautistas del sur, nosotros no practicamos el bautismo de infantes. Sin embargo, muchas denominaciones, por ejemplo, presbiterianos, ellos sí practican el bautismo de los infantes. Pero la cosa es esto: hay cosas que no son importantes para la salvación, pero aquellas cosas que son claves para la salvación, no hay negociación en ellas. Ahora,
esa respuesta a la pregunta, pero en realidad, ¿qué causa el problema? El gran problema no es cuáles son las diferencias, sino la causa, ¿por qué hace la gente esas preguntas? Si somos honestos, es porque no queremos que la palabra de Dios sea la regla y guía final para nuestra vida. Como bautistas, se nos considera el pueblo del libro, porque no nos apartamos de una interpretación y aplicación literal y pura de la Biblia. La Biblia es nuestra guía y regla para nuestra vida. Sin embargo, es posible que tengamos ciertas áreas de nuestra vida que nos gusten tal como son y que ignoremos la Biblia en esas áreas o reinterpretamos la Biblia para que se adapte la Biblia a nuestras acciones erróneas. El problema es la terquedad y el espíritu que no se somete a la voluntad de Dios. Puede ser algo pequeño o no. ¿Qué entregamos si hacemos concesiones? Cuando negociamos, hacemos algo como esto. Está bien, Dios. Sé que esto no es lo mejor o incluso podría ser un pecado terrible. Pero solo esta vez. ¿Qué entregamos? La obediencia a Dios. Sé que la Biblia es muy clara cuando nos habla de la manera que debemos de vivir y actuar, y qué es lo que agrada y no agrada a Dios. Cuando no lo hacemos, estamos directamente desobedeciendo a Dios. Entregamos una vida que agrada a Dios. Entregamos la paz mental porque sabemos que lo que hemos hecho no agrada a Dios. Hemos dejado de lado la alegría de nuestra salvación. Regalamos el conocimiento de que agradamos a Dios y lo reemplazamos por culpa. Y luego nos escondemos de Dios y de los demás. La conciencia culpable. Ahora, ¿cómo podemos vencer? Hay una manera segura de vencer. Leer la palabra de Dios y meditar en ella tan a menudo como podemos. Ahora, cuando estamos hablando de meditar, no estamos hablando del tipo de meditación budista o hindú, donde se ponen ahí y dicen, no, eso no es la meditación bíblica. La meditación bíblica es cuando uno piensa acerca de la palabra de Dios. Inclusive, cuando Dios pide que meditemos, los hebreos para meditar, bajo del suspiro repetían la palabra de Dios. Quiero ser agradable a Dios. La palabra de Dios es lámpara a mis pies, la palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera mi camino, lumbrera mi camino. Y repetían la palabra vez tras vez. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Empecemos leyendo la Biblia todos los días. Fijemos un tiempo. Puede ser unos breves 5 minutos durante algún tiempo en el día. Sencillamente comience a leer un libro de la Biblia. Yo recomendaría el libro de Juan o el libro de Lucas. Ahora, va a empezar con 5 minutos. Le garantizo que después de una semana, semana y media, 5 minutos no va a ser suficiente. Va a tener quizás que leer 6 minutos. Y luego 6 minutos 30 segundos. Pero lea la Biblia todos los días. Ahora, ¿qué tal si lo escucha mientras conduce al trabajo? YouTube tiene toda la Biblia grabada. Usted tome su teléfono, busque el pasaje, busque el libro y lo pone antes de salir al trabajo. Ahora, yo vivo cerca de la escuela donde enseño. Son 3 minutos, más o menos 58 segundos, del momento en que enciendo mi automóvil al momento en que lo apago cuando llego al estacionamiento de la escuela. Ahora, lo que hago es, antes de encender el automóvil, tomo mi teléfono, lo abro, lo saco, lo abro a YouTube y le pongo
y empiezo a escuchar. Prendo mi automóvil, manejo a la escuela, ya cuando estacione el automóvil, apago YouTube, apago el automóvil y entro a la escuela. Son más o menos 4 minutos y lo mismo lo hago al ir a mi casa. 8 minutos. Es un tiempo que quizás pasaríamos pensando en las preocupaciones del día. En lugar de hacer eso, le ponemos un valor mucho más alto al escuchar la palabra de Dios. Al sumergirse en la palabra de Dios, le da al Espíritu Santo la munición con el que Él puede luchar por usted y ayudarle a ser fuerte. Hay versículos que resaltan del poder transformador de las Escrituras y las bendiciones que vienen de relacionarnos con la palabra de Dios regularmente. En Josué 1:8 dice esto: ten siempre en tus labios este libro de la ley, y medita en él día y de noche, para que cuides de poner por obra todo lo que está escrito en él. Entonces todo te irá bien y tendrás éxito. Y aquí es donde esa palabra meditar es importante. Es repetir la palabra de Dios constante. Estar repitiéndola y repitiéndola. No porque eso hace algo mágico, sino porque eso se graba en nuestra memoria. Y es lo que necesitamos para darle al Espíritu Santo esa herramienta para ministrar a nuestras vidas. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y luego 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, y bienaventurados los que la oyen y guardan en su corazón las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 1 de Timoteo 4:13, entre tanto que llego, dedícate a la lectura de las Escrituras y a la predicación y a la enseñanza. En el momento que comiences a negociar con lo que dice la palabra de Dios, comenzarás a alejarte de la vida que Dios quiere que vivas. Esto lleva a un alejamiento cada vez mayor de Dios, hasta que estés tan perdido que el oso te ha comido. Número 2. Negociamos con el mundo en que vivimos. ¿Cómo se manifiesta esto? Parece que no nos reunimos con la iglesia porque hay otras actividades en el domingo que se llevan a cabo que queremos. Por ejemplo, está el fútbol o el fútbol americano, el béisbol, o descansar. Yo conozco a gente que dice, es que el sábado tuve que ir a compras, tuve que hacer esto en la casa, y no tuve tiempo de descansar. Y si no descanso este domingo, el lunes salir al trabajo, voy a estar demasiado cansado para hacer buen trabajo. Pero ¿qué pasó con el día sagrado de Dios? Con el domingo es el día que venimos a ofrecerle a Dios. Hemos regateado con el mundo. Arreglar la casa. Hay que salir a comer con los amigos. Y uno puede seguir dando diferentes excusas. ¿Qué tal
Cuando el mundo dice que los cristianos parecen ser demasiados críticos y que siempre hablan del infierno, del pecado, de la necesidad de Jesús. Oh, ustedes cristianos son hipócritas y nos echan. ¿Saben qué hacen muchos cristianos? Entonces dejamos de compartir. Incluso nos unimos a la forma del mundo de vivir. Porque nos sentimos mal, porque dicen cosas malas de nosotros. Ay, nos sentimos. Y mejor nos unimos a ellos. Hemos negociado con el mundo y más bien nos hemos entregado al mundo. Tengan por hecho que los caminos de Dios no son los caminos del mundo. ¿Qué causó este problema? El problema se debe a que el mundo tiene una dirección diferente para tu vida que la que Dios tiene. En Romanos capítulo 12, versículo 2, la primera porción del versículo 2, dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra conforméis es una palabra sumamente interesante en el griego. Esta palabra significa asumir una forma o expresión externa similar al mundo o seguir el mismo patrón del mundo o el modelo o el molde que el mundo ha asignado. Cuando yo estaba en la escuela en high school, allá por el 1976, estaba en la clase de ciencia y el maestro no le gustaba que yo estuviera en la clase porque siempre contestaba las preguntas y en lugar me mandó al salón atrás de la clase a una oficina que él tenía y me puso a tomar un curso en cómo arreglar aparatos electrónicos. Y en ese curso nos enseñaron cómo leer planes electrónicos, que enseñaban los circuitos y cómo hacer el circuito particular. Y si uno quería hacer un circuito que timbraba, había una manera precisa como hacerle. Uno ponía los aparatos y daba el sonido, y uno podía, siempre y cuando repetía esas instrucciones exactas, siempre hacer algo que pitara vez tras vez tras vez. Eso es la palabra que se utiliza para la palabra conforméis. Un patrón que uno puede repetir. Y es lo que el mundo quiere de nosotros, que seamos igual a ellos. En otras palabras, que rechacemos la manera de Dios y vivamos tal y como viven ellos. El mundo quiere que te vuelvas como Él es, viviendo en pecado, en muerte espiritual y preparándote para una eternidad en el infierno. Ahora, ¿qué entregamos si hacemos concesiones aquí? Primero, entregamos una vida vivida con una conciencia limpia y libre de culpa. Entregamos una vida con relaciones basadas en la confianza, en el apoyo verdadero y en el cariño verdadero. Entregamos nuestro testimonio como creyentes y simplemente nos mezclamos con la multitud. Entregamos a nuestras familias y amigos que necesitan desesperadamente de Jesús. Entregamos nuestra voluntad y dejamos que el mundo gobierne nuestras vidas. ¿Cómo podemos vencer? La segunda parte de Romanos 12, versículo 2, afortunadamente tiene la respuesta. Y esto es lo que dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la palabra que se utiliza aquí para transformaos es la palabra metamorfos. Es cuando un gusano se transforma en una mariposa. Y lo que está diciendo aquí es cuando nuestra mente es cambiada a través de la palabra de Dios.
cuando se transforma, cuando no cedemos al mundo, nos transformamos de ese gusano a una mariposa bonita. Pero hay muchas veces que como mariposa, creyentes en Cristo, nos queremos transformar otra vez en un gusano. Nuestra mente debe ser renovada para que nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, esté en consonancia con Dios. Primera de Pedro 3:15 es la porción primera del versículo, nos dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Ahora, no se le olvide la parte, sino santificad al Señor. Santificad quiere decir poner aparte. En otras palabras, tomamos nuestro corazón, lo apartamos y ponemos a Dios así, y eso es apartado. Y luego está el segundo versículo, Salmo 119:46, que dice, hablaré también de tus testimonios delante de los reyes, y no seré avergonzado. Hablar, pero ¿de dónde habla uno? Habla de lo que está en el corazón. Y luego está Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí está lo interesante, que cuando nuestro corazón lo llenamos del Señor, cuando lo apartamos al Señor, entonces nuestra boca habla de lo que está en nuestro corazón. Nuestros labios hablan y responden lo que está en nuestro ser. Pero cuando lo hablamos, cuando decimos eso, entonces las acciones pueden seguir. Tómelo por seguro. Si usted no puede hablar y creer en algo que es hablarlo, sus acciones no van a seguir eso. Nuestras acciones siempre siguen lo que podemos invocar. Y lo que podemos invocar, hablar, siempre proviene de lo que está profundamente en nuestro corazón. Los psicólogos hace más o menos 150 años llegaron a esta conclusión, la misma conclusión que Cristo nos dijo, que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y cuando habla la boca, las acciones siguen. Cuando nuestra mente y corazón están santificados porque Dios está allí, nuestra boca va a hablar de lo de Dios. Cuando la boca habla de el corazón, entonces nuestras acciones siguen. Nuestra mente debe ser renovada a través de las Escrituras, pero también debemos tomar acción. Esta es nuestra acción, no una fuerza misteriosa. Dios no nos está manipulando. Dios no nos tiene con unas cuerdas y nos manipula y nos dice qué decir. No somos robots, sino que tenemos libre albedrío y podemos elegir. Fíjense, dice santificar a Dios en nuestros corazones. Recordar siempre que Dios está ahí en nuestros corazones, miramos lo que hacemos y luego compartir las obras de Dios con los demás, eso es dar testimonio. No necesitamos entrar en un sermón con alguien, pero podemos dar crédito a Dios por su bondad. Y luego vivir de tal manera que sea evidente que somos creyentes, tomar decisiones que están basadas en la Biblia y vivir de acuerdo con ellas, no engañar, no robar, no mentir, etc. Recuerde que la negociación con el mundo no se produce a golpe, se produce paso a paso, decisión a decisión y luego compromiso. Es poco a poco, quizás con cosas muy pequeñas. Quizás pues este domingo no voy a la iglesia, o este día no leo la Biblia, o ¿sabes qué? Este día voy a usar una profanidad. Paso a paso, poco a poco, y de repente se convierte en acciones cotidianas. Esto es como cuando el oso comió al cazador, un bocado a la vez. Número 3, el camino de la fe.
Aquí es donde entra en juego la obediencia, nuestra voluntad y deseo contra la voluntad y deseo de Dios para nuestra vida. Estas son las batallas espirituales internas y profundas que enfrentamos. Sentimos que Dios nos impulsa a hacer algo, a vivir de una manera particular, a dar un paso hacia un territorio desconocido, y hacemos lo contrario, tal como lo hizo Jonás. Dios le dijo a Jonás, ve para allá, y Jonás dijo, no voy para allá. Esto es más sutil que los primeros dos que vimos, porque es posible que no estemos haciendo concesiones a la palabra y al mundo, por lo que todo parece genial desde afuera, pero no desde adentro. Ya sabes si estás teniendo estas batallas internas. ¿Qué causa el problema? El miedo a lo desconocido. Tal vez Dios te esté llamando a un compromiso más profundo, pero sabes que requeriría sacrificios de tiempo, cosas materiales o financieras. ¿Cómo me afectaría esto a plazo largo? ¿Qué pasa si no soy capaz de cumplir con estas exigencias? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Y qué si fracaso como lo he hecho antes? El miedo es un fuerte desmotivador para vivir por la fe. Tal vez sepas que requeriría que renunciaras a algo que no quieres. Por ejemplo, quizás tienes que renunciar a los Kansas City Chiefs y a Mahomes. No sabemos. Un camino de fe puede significar no saber hacia dónde te diriges, tal como le pasó a Abraham. Puede significar asumir una responsabilidad mucho mayor en la iglesia, como cuando Moisés se convirtió en el libertador de los hebreos. Puede significar ofrecer una ofrenda mejor, como la que Dios requiere, como lo hizo Abel. Todos estos son territorios inciertos y no siempre podemos ver el final, pero Dios sí. Por eso, cuando no avanzamos, nuestra fe se debilita, se ablanda y se hace más fácil retroceder. ¿Qué sucede cuando hacemos concesiones a nuestra fe? Hay desviación espiritual. Nos alejamos gradualmente de nuestra relación con Dios. Esto nos lleva a un debilitamiento espiritual, a un distanciamiento de Dios. Y luego hay la pérdida del testimonio. Poner en peligro nuestra fe puede disminuir nuestra capacidad de dar testimonio eficaz a los demás acerca del amor y la verdad de Cristo. Y luego hay la confusión moral. Poner en peligro nuestra fe puede llevarnos a una confusión moral y a la que se difumen los límites entre lo correcto y lo incorrecto. Esto puede dar como resultado que tomemos decisiones que no están alineadas con los principios bíblicos. Causa que perdamos bendiciones. Dios tiene planes específicos y bendiciones para nosotros cuando seguimos su voluntad. Pero si no tomamos las acciones que Él desea, podemos perder bendiciones y oportunidades que Él ha preparado para nosotros. Y luego está el conflicto interno, la falta de paz. Cuando nuestras acciones no están en línea con nuestras creencias, puede crear un sentimiento de culpa e inquietud. ¿Cómo podemos vencer? Poner en riesgo nuestro camino de fe no significa renunciar la fe. Puede ser tan simple como no dar los pasos de fe que Dios quiere que demos.
En muchos casos daremos pasos que nos distanciarán de Dios y de la iglesia porque no nos gusta lo que está pasando en la iglesia o con otros hermanos, pero no hacemos nada para alivianar esa causa. Estamos sencillamente corriendo de eso. Es más fácil decir y hacer otras cosas que decir y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vencemos dando pasos hacia adelante, no hacia atrás. Mateo 5:37 nos insta que vuestro sí sea sencillamente sí y vuestro no, no. Lo que va más allá de esto proviene del maligno. Este versículo nos anima a ser firmes y claros en nuestros compromisos y creencias. Hebreos 10:23, mantengamos firmes, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Como recientemente vimos, la palabra profesión o confesión, dependiendo en su traducción, quiere decir las enseñanzas y doctrinas bíblicas que enseñaron los apóstoles. Necesitamos mantenernos fe en eso, sea obedecer eso. Proverbios 28, versículo 20. El fiel será muy bendecido, pero el que se afana por enriquecerse no quedará sin castigo. Fíjense, cada versículo tiene que ver con nuestro libre albedrío. Estos son cosas que nosotros podemos hacer. Lo bueno es que tenemos el Espíritu Santo que redarguye nuestro corazón. Él nos dice cuando tenemos que tomar pasos nuevos o más profundos. Ahora fíjense, nosotros decidimos sí o no. Es nuestra voluntad que permanece firme. Son nuestras acciones que demuestran nuestra firmeza. La salvación es solo por gracia, nada más. Dios obra en nuestros corazones, dándonos la oportunidad de aceptar a Jesús. Tengan por seguro que la salvación no es por obras, es solo por la fe. Dios nos habla, el Espíritu Santo obra en tu corazón, y en ese es el momento que Dios te ha impartido gracia, la oportunidad de aceptar a Cristo. Aparte de las acciones de Dios, cuando el Espíritu habla en nuestro corazón, no hay manera que el hombre se acerque a Jesús. Pero es cuando nosotros tomamos la decisión. No es la decisión que te salva, es porque Dios ha obrado en tu corazón y tú simplemente estás respondiendo a lo que Dios ha puesto allí. Fíjese, Santiago 2, empezando en el versículo 17 al 19, dice lo siguiente: de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Ahora, Santiago no está diciendo que las obras salvan a uno. Lo que Santiago sí está diciendo es que la fe siempre va a ser acompañada por obra si en realidad has creído en Cristo. Porque tú pones tu libre albedrío en las manos de Dios y te impulsa a Dios a tomar acción.
La acción es importante para nuestra fe. Negociar nuestra fe comienza sentándonos con el oso. Es el comienzo de una comida que el oso disfrutará. Puede que te sientes lejos del oso, pero nunca sabes cuándo el oso saltará para morderte. El arte de no negociar es poner en marcha aquellas acciones que nos fortalecerán en Cristo. Si hacemos esto, no terminaremos en el estómago del oso. Hemos analizado 3 áreas de nuestra vida con las que solemos negociar: la palabra de Dios, el mundo y el caminar de nuestra fe. Afortunadamente para nosotros, no necesitamos negociar ni hacer concesiones. De hecho, somos llamados a una vida más elevada, una vida de crecimiento y compromiso espiritual. Y al comenzar este año eclesiástico, comprometámonos todos a no hacer concesiones. Elevemos las expectativas espirituales para nosotros mismos y para nuestra iglesia. La pregunta es, ¿a qué te está llamando Dios a hacer? No comprometas su llamado.